esta predicación y poder honrar al Señor con la obediencia a ella. Comenzamos una nueva serie de estudios hablando de en qué creemos, ¿no? Cuando a Diego se le pierde esta idea cuando una persona le pregunta, bueno, ¿qué cree la iglesia en cuanto a Cristo? ¿Qué cree la iglesia en cuanto a la iglesia misma, en cuanto al pecado? ¿O en cuanto a los eventos futuros o en cuanto a Dios? Entonces, comenzamos este tiempo de lecciones. Pudimos escuchar ahí desde la mano de Cristian cómo puede ser una correcta adoración a Dios a través de nuestras alabanzas. Y recibimos instrucción de cómo empezar a poner un filtro, ¿no? De aquellas canciones que podemos escuchar, las canciones que podemos cantar. Pero digo, la semana pasada nos abrió la oportunidad de poder estudiar algo tan hermoso, tan importante para el corazón de Dios, que es la iglesia. ¿Qué creemos nosotros en relación a la iglesia? Así que hoy vamos a continuar hablando un poco de lo que Diego ya venía hablando y él nos compartía algo súper importante. ¿Sí? El significado de la palabra iglesia en su original, ¿se acuerdan cuál era? Eclesia. ¿Y qué significaba eclesia? Muy bien, ahí está, bien ahí Diego. Los llamados afuera, los convocados afuera. Y siguiendo este hilo, vamos a hoy hablar de lo importante que es la iglesia para nuestro Dios. Y la Biblia nos va a marcar y nos va a mostrar imágenes de cómo la Biblia se presenta y lo importante que tiene que ser para nosotros. Ahí después en el PowerPoint vamos a ir viendo un poquito para que puedan, los que están tomando nota, puedan ir tomando nota. Pero antes que nada, vamos a dejar este tiempo en manos del Señor y preparar tu mente y tu corazón para recibir la palabra de Dios. Yo voy a orar para hacerlo lo más claro posible, ¿no? Pero después está tu responsabilidad, ¿sí? De prestar atención, de poder calmar tus pensamientos, enfocarte en lo que Dios nos quiere decir, para que después puedas entender lo que tenés que hacer y decidir hacerlo. Eso es obediencia a la palabra de Dios. Así que vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor. Damos tantas gracias, querido Padre, por esta oportunidad. Y en este tiempo, Señor, ruego por mi vida, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, para que podamos estar atentos a tu palabra. Dame las palabras necesarias para que puedas ser claro en transmitir tu mensaje, tu palabra, tu voz. Dios, aún sin merecerlo, usted utiliza la vida de personas para poder compartir tu mensaje. Y hoy te ruego para que puedas ser un canal, un instrumento para poder llevarte gloria a ti a través del compartir de tu palabra. Y te ruego por mis hermanos que van a estar escuchando, tomando nota. Te ruego para que sus mentes y su corazón puedan estar atentos a oír tu voz. Y que nos des un corazón que también esté dispuesto a obedecerte, a poder poner en práctica lo que vamos a aprender en esta mañana. Bendícenos, Padre, en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a ir tomando el tiempo para no pasarme. Prometo no durar menos de 2 horas. Ustedes tranquilos, así que si están planificando almorzar, planifiquen tarde. Pero bueno, ahí podemos pasar a las primeras imágenes. Lo que vamos a estar viendo hoy es imágenes bíblicas, ¿sí? De la iglesia, cómo la Biblia va a dar ejemplos para que nosotros podamos entender, ¿sí? De cómo es la iglesia y lo importante que es para Dios y por qué tiene que ser importante para nosotros. Pero también vamos a ver aspectos bien prácticos de cómo nosotros, ¿sí? Siendo la iglesia, podemos empezar a vivir conforme a esta verdad. Entonces, recordando un poco lo que Dios nos decía, vamos a entender que la iglesia no se define por una estructura. No es un edificio de 4 paredes, una ventana y un techo, sino que la iglesia son ¿quiénes?
nosotros, las personas, cada creyente forma parte de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver hoy, en su individualidad. Cada persona es miembro de la iglesia y todos juntos formamos parte de la iglesia de Dios. Y lo que vamos a hacer en la Biblia, Dios va a utilizar a un hombre cuya misión era perseguir a la iglesia por el celo que él tenía de un Dios santo, ¿no? Entonces, él mientras escuchaba por ahí que había un Jesús que había muerto por el pecado de la humanidad y la gente que predicaba este evangelio, ¿sí? Él las perseguía. ¿Sí? Estamos hablando de Saulo, que Dios después salió a su encuentro, lo transformó y lo usó de tal manera, ¿no? Cambiándole incluso su nombre al apóstol Pablo, el apóstol que todos nosotros conocemos. Y vamos a ver a este hombre, ¿sí? Escribirle la carta a una iglesia. Y adivinen cuál iglesia. Muy bien, ahí están mis alumnos. Hoy mis alumnos tuvieron su última clase, su última lección. Y el día que tiene entregamos el libro de Efesios. Así que vamos a pasar ahí el PowerPoint y vamos a ver la primera imagen, ¿sí? De cómo Pablo va a mostrar a la iglesia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver a la iglesia como un cuerpo. Ahí está. Y una más. Ahí está. Vamos a nuestras Biblias, a Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Si me encontrás, decís amén. Y vamos a la lectura al libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Para quizás ponerlo un poquito en contexto, Pablo va a empezar a escribir esta carta, se va a dirigir a la iglesia de Éfeso, ¿no? Él está preocupado por una influencia de adoración a los ídolos dentro de esta ciudad. Entonces, la iglesia en aquel tiempo estaba formada tanto como judíos que habían creído a Cristo, pero también por gentiles que habían escuchado el Evangelio y habían creído en Cristo. Pero estos gentiles, ¿sí? Tenían mucha instrucción desde toda su vida de cómo adorar dioses paganos, ¿no? Dioses que no son reales. Entonces Pablo estaba preocupado por esto, no solamente por la adoración a estos ídolos que los gentiles tenían aún, sino también por las prácticas judaicas que estos judíos, que eran también miembros de la iglesia, querían imponer, ¿no? Dentro de la iglesia, la cual ya no podía hacer más, porque el sacrificio de Cristo y lo que Cristo había hecho por ellos era suficiente, ¿no? Y Pablo va a hablar en esta carta de que de ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, Cristo hizo uno a través de lo que hizo por nosotros, ¿no? Entonces, Pablo va a estar animado a poder escribirle esta carta a los Efesios. Dice, estas cosas motivaron a Pablo a escribir esta carta para enseñar a la iglesia que tanto en la posición como en el ministerio del creyente, es decir, cada uno de ellos, cada persona que conformaba la iglesia, que eran miembros del cuerpo de Cristo. Y esto era el resultado de la gracia de Dios en Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y vamos a dar lectura en el capítulo 1, versículo 22 y 23, Pablo presentándose con la autoridad del capítulo 1 y va a marcar aspectos bien teológicos, ¿no? Para que estas personas puedan entender los beneficios, las bendiciones que tienen de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y después Pablo va a empezar a orar y le va a escribir: yo oro para que ustedes todo esto que yo les dije lo empiecen a poner en práctica, logren entenderlo para poder vivirlo. Y Pablo va a terminar este capítulo hablando del poder de Dios, de ese poder que Él tiene, que actúa en Cristo, que también actúa en nosotros. Y este poder que Dios tiene lo va a usar para poner todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y a eso se refiere este versículo. Versículo 22 dice: y sometió, ¿quién? Dios. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies.
¿Bajo los pies de quién? Bajo los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza, por sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y acá, vamos a ver a Cristo como la cabeza y autoridad, no solamente de la iglesia, que es por sobre todas las cosas, sino que va a mencionar que por todo aquello que Él creó, ¿sí? Él es la autoridad, ¿sí? Él es la cabeza, Él es el supremo, Él es el superior a todo ello, ¿no? Y ahí podemos ver cómo Cristo, siendo la autoridad de todas las cosas, pero por sobre todas las cosas, va a exaltar a la iglesia. Y lo va a poner en una posición. Y va a hacer esta comparación, Pablo. Va a hacer la comparación de Cristo como cabeza del cuerpo y la iglesia como su cuerpo. Y Pablo presenta a Cristo como la cabeza y autoridad, como dominio universal, no solamente de los hombres, sino también de toda su creación. Y acá la imagen del cuerpo muestra la unidad de la iglesia. Primeramente, para con la cabeza que es Cristo, en quien debemos nosotros someternos como Él, nuestra autoridad. Pero en segundo lugar, cada miembro se involucra con los demás miembros a medida que van cumpliendo con la obra de Cristo acá en la tierra. Y acá es la practicidad de este versículo, ¿no? Porque Pablo va a poner en escena este ejemplo tan vital como lo es el cuerpo y la cabeza. La cabeza es la que manda información para que el cuerpo pueda moverse. Y así nosotros, como iglesia, en obediencia y en sumisión a lo que el Señor Jesús nos pide, nosotros actuamos. Nosotros obedecemos. Y el versículo nos habla de que, acá como pareció como un trabalenguas, porque dice, la cual es su cuerpo, dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y entender esto es genial, porque la iglesia es el complemento de Cristo. Ahora, esto no quiere decir que Cristo es incompleto, sino que Cristo, ¿no?, siendo completo porque es Dios, Él llena la iglesia, Él completa la iglesia, y la iglesia lo completa junto con Él en esta misión que tenemos como cuerpo, en la misión que tenemos como Cristo. Lograr entender esto en profundidad puede que no nos quepa en la cabeza y en la mente finita que nosotros tenemos, de poder entender o empezamos a preguntar de por qué Dios o por qué Cristo se empecinó en descansar en nosotros, seres humanos, pecadores, pero salvos por su gracia, para su obra. ¿Por qué Él quiere utilizarme a mí, quiere utilizarte a vos para hacer su obra? Bueno, ahí lo vamos a ver, porque por esta causa nosotros hoy somos su iglesia. Y nosotros somos la plenitud que llena a Cristo, pero porque Él nos llena a nosotros y nos complementa. Y la Biblia nos va a hablar de esta realidad, de este concepto del cuerpo. Y la realidad de este concepto es que cada creyente, de manera individual, pertenece al cuerpo. Y todos ellos, unidos, pertenecen a la cabeza, que es Cristo, y que nosotros formamos el cuerpo. Nos enseña cómo los cristianos deben vivir y trabajar juntos, así como las diferentes partes del cuerpo humano actúan bajo la dirección del cerebro. Los cristianos deben hacerlo bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Ahora, esta es una lección básica de cada creyente. Si vos viniste y conociste a Cristo como tu Salvador y has pasado por las aulas de la escuela bíblica, entendés muy bien este concepto de cuerpo y de cabeza. Nosotros tenemos una responsabilidad y es acá donde vamos
a prestar atención. Porque vos hoy sos miembro del cuerpo de Cristo. Y Pablo no solamente va a utilizar este ejemplo acá en la carta a los Efesios, sino que va a hablar en otros pasajes. Así que, acompáñenme ahí a Romanos, capítulo 12, versículos 4 y 5. Y dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y acá vale resaltar tu responsabilidad como miembro de la iglesia de Parque del Bar, miembro de la iglesia de Dios, de manera universal. Hay una responsabilidad de parte tuya como miembro de la iglesia. Y acá en este pasaje, nosotros podemos ver y entender que en nuestra individualidad cumplimos nuestro rol en el cuerpo. Dice: no soy un miembro que funciona para mí mismo, sino que yo sirvo para el beneficio de los demás. Porque vamos a tener este ejemplo del cuerpo, y el cuerpo tiene extremidades, sus manos, sus piernas, sus pies, sus ojos, su boca, y cada una cumple una función específica, ¿no? El ojo no puede cumplir la función del oído, porque para eso es ojo y el oído es oído. Y esta es otra definición que ustedes también lo tienen bien claro. Pero presta atención, porque si vos no estás siendo responsable en asumir tu compromiso o en asumir tu responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo, entonces el cuerpo, ¿saben qué? ¿Qué pasaría si el pie no quisiera caminar? Nos estaríamos arrastrando. O si las manos no pudieran hacer su trabajo, o los ojos no quisieran ver, estaríamos funcionando mal como cuerpo. Ahora, no somos miembros del cuerpo de Cristo para beneficio personal, sino que lo somos para el beneficio de las demás personas. Porque si mi cerebro le manda señal a mis pies para que pueda caminar, no es que el pie se va a salir del cuerpo y va a ir caminando solo, sino que va a llevar todo el cuerpo hacia un lugar específico. Tu vida, tu parte como miembro del cuerpo de Cristo es tan vital que lo necesitamos los unos de los otros. Y Pablo va a seguir hablando de la función individual que cada uno de nosotros tenemos dentro de la iglesia. Porque bien, vamos al siguiente pasaje. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 17. Dice: siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y acá va a hablar de la unidad que debemos tener como miembros de la iglesia de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo. Porque si bien cada uno de nosotros tiene habilidades, y más adelante vamos a hablar de los dones que Dios
nos dio para que podamos cumplir nuestra responsabilidad dentro de la iglesia local. Juntos, nosotros podemos llevar al cuerpo de Cristo al crecimiento, a la unidad. Y es importante esto, porque en muchas ocasiones, muchas personas pueden tener el pensamiento de que yo estoy bien, yo conocí al Señor, pero en mi soledad o en mi manera de pensar, mientras yo esté bien y pueda recibir el beneficio de las demás personas, con eso me conformo, con eso estoy bien. Y perdemos el privilegio, pero también perdemos la responsabilidad que como miembro del cuerpo de Cristo, tu vida, tu testimonio, pueda ser de influencia para la vida de la iglesia. Si vos, déjame decirte, si vos no estás haciendo tu parte dentro de la iglesia local, déjame decirte que la iglesia está tambaleándose como cuerpo de Cristo. Por eso es importante volver a retomar esto, volver a pensar en esto, la importancia que tengo yo dentro del cuerpo de la iglesia. Esto son lecciones que lo aprendimos hace muchos años y nos lo repiten constantemente. Pero es llegar al punto de creer lo que la Biblia me dice en cuanto a mi responsabilidad, a mi rol como miembro del cuerpo de Cristo. De manera individual, siendo de bendición a la iglesia, al resto del cuerpo, pero de manera grupal, como nosotros, como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, glorificamos a Dios, obedecemos a Dios. Como nosotros, como el cuerpo de Cristo, que tiene la responsabilidad de proclamar, y vamos a ver más adelante, de proclamar su mensaje, lo estamos cumpliendo. ¿Lo hacemos juntos o lo hacemos solos? Tenemos la idea de unidad, y sí, tenemos la idea y el conocimiento, pero en la práctica, ¿vos te ves sumando para que la unidad de la iglesia pueda existir? Esta unidad que solamente se forma a través de la autoridad que es Cristo Jesús. El versículo 12, del capítulo 12, de 1 Corintios, el mismo, da vuelta a la página, versículo 12 al 17, nos va a explicar un poquito más de cómo nuestra responsabilidad, teniendo las capacidades necesarias que Dios nos dio para asumir esta responsabilidad. Versículo 12 dice, del capítulo 12 de 1 Corintios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Y por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y ahí volver a repetir una vez más la función que de manera individual nosotros tenemos para cumplir el mandato de obedecer al Señor dentro de la iglesia local. Mi rol, tu rol dentro del cuerpo de Cristo es fundamental. Y esto quiero que lo entiendas bien y te lo tatúes en la mente. Sos importante para la iglesia de Cristo. Tu participación es fundamental para que la iglesia pueda avanzar y pueda crecer, para que el cuerpo pueda obtener su crecimiento. Y más adelante voy a volver a mencionar esto, pero preguntas para que vos puedas evaluar, ¿no?, tu situación, tu vida, tu corazón. Dice,
Primeramente, en tu vida, ¿estás sometiéndote a Cristo como autoridad? ¿Tu vida va regida bajo la verdad bíblica, bajo el consejo bíblico? Tus decisiones, lo que vos empezás a decidir de cómo vivir, ¿tomás a Dios en cuenta? ¿Lo ves como autoridad? Y si no es así, déjame decirte que corres y corremos un grave peligro. Puede que respondas que sí a esta pregunta, de que sí llevo una vida sometida a la autoridad de Dios, pero muchas veces tus acciones, tus decisiones y tu manera de vivir puede que muestren lo contrario. Y de ser así, la idea que en el día de hoy puedas evaluar a la luz de su palabra si esto es real en mi vida, si mi vida genuinamente está sometida a Cristo como mi autoridad. Y en segundo lugar, como miembro de la iglesia, específicamente o universal o de la iglesia bíblica del Eluar, ¿estoy asumiendo mi responsabilidad con mis dones? ¿Estoy velando por mí mismo o también me preocupo por la vida y el crecimiento de mis hermanos? Y acá vuelvo a mencionar que ustedes necesitan de mis dones. Para que vos puedas crecer, vos necesitas de personas que te instruyan, de personas que te aconsejen. Y vos necesitas de que, de alguna manera, yo pueda instruir tu vida a través de la enseñanza de las Escrituras. Pero yo voy a necesitar de que vos cumplas tu rol de, si tenés el don de exhortación, de que vos puedas exhortarme. De que vos puedas cumplir tu responsabilidad para conmigo. De que vos puedas ser misericordioso, de que vos puedas ser dadivoso, de que vos cumplas el ministerio de evangelismo, de que vos puedas enseñarme. Yo necesito de tu don, de tu participación para que yo pueda crecer, porque esto es algo recíproco. Así como yo puedo influenciar en la vida de él y de Sergio, de Moncho, yo voy a necesitar de la vida y del don de cada uno de ustedes, de su participación, que se metan en mi vida y puedan animarme y puedan cumplir así su responsabilidad, y así los unos con los otros. Por eso te vuelvo a repetir, tu participación dentro del cuerpo de Cristo es vital para su crecimiento. Y acá es donde viene el hachazo, el palazo, porque en muchas de las ocasiones, si es tu caso, te puedes encontrar en una actitud de pasividad. Yo estoy bien acá, yo leo mi Biblia, yo vengo a escuchar, está re bonito lo que escuchamos, pero después tu parte para con la iglesia local no la cumplís. Y te acostumbras a vivir de esa manera. Y no te das cuenta que con tu actitud pones en riesgo al cuerpo de la iglesia. Porque vos sos importante y sos parte vital del cuerpo. Bien, vimos esta imagen súper importante y que no solamente lo vamos a encontrar en el libro de Efesios, sino en varias ocasiones que Pablo lo va a mencionar, pero también lo que va a hacer Pablo, ¿sí? Nos va a mostrar a la iglesia, ahí está la imagen, como la novia de Cristo. ¿Sí? Así que acompáñenme una más a Efesios capítulo 5, versículo 25. Y este pasaje es hermoso porque Pablo va a presentar acá a la iglesia hablando de cómo Cristo amó a su iglesia y va a dar el ejemplo del matrimonio, de cómo el hombre debe amar a su mujer y de cómo la mujer debe de respetar a su esposo. Que también es otra figura que la mayoría, a decir todos, de nosotros conocemos muy bien. Vamos a comenzar desde el versículo 21 de Efesios capítulo 5.
Y dice así, Pablo hablando de someternos los unos a los otros, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Viene de vuelta el concepto de cuerpo, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tienen a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26 sigue y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El valor inmenso, ¿no? Y en este ejemplo tan bonito, tan lindo que Dios nos deja en su palabra, nos va a mostrar el valor inmenso que tiene Cristo por nosotros, su iglesia. Y nos lo demuestra en estos pasajes. Cristo ama tanto a su iglesia que se entregó a sí mismo. Él murió por nosotros, Él murió por la iglesia, con el propósito de purificarla, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin arruga y sin mancha. Y cuando vemos este ejemplo o esta imagen de la iglesia como la novia o la esposa de Cristo, voy a detenerme en dos aspectos a considerar. Porque puede que en varios ejemplos te hayan dicho esto, ¿no? Donde nosotros podemos estar menospreciando el valor que tiene la iglesia, menospreciando la importancia que Cristo le da a su iglesia, y perdemos de vista el valor que Cristo tiene por la iglesia cuando menospreciamos con nuestras actitudes y nuestras palabras a su amada y nos atrevemos a hablar mal de la novia. El ejemplo que en muchas ocasiones puedes escuchar sería como decir, todo bien como Fidel, yo te aprecio un montón, me encanta pasar tiempo con vos, son buenas las charlas, pero a tu esposa no la puedo ver, pobrecita. ¿No? No la puedo ni ver, o sea, hay cierto resentimiento o enojo contra ella, entonces la verdad que no me cae bien, pero con vos todo re bien. Y muchas veces esta actitud nos lleva a menospreciar y con nuestras actitudes, con nuestras palabras, menospreciar lo que es valioso para el Señor Jesús, que es la iglesia. Y nos damos el lujo de hablar mal de los hermanos, de hablar mal o decir que cosas que no son reales o ir en contra de la novia de nuestro Salvador. Ya sea por un enojo, ya sea por algo que sucedió, por situaciones que pasaron, pero corremos el peligro de poder estar hablando, pensando y actuando mal y en contra de la iglesia. Y ahí estamos menospreciando a la novia del Señor Jesucristo, a su esposa. Y el hecho de que vos puedas también evaluar este punto crucial en tu vida de cómo es tu relación, no con los hermanos de manera individual, sino de manera general, cómo es tu relación con la iglesia. Recordad que la iglesia no es el templo, sino somos cada uno de nosotros. Y hoy, por la gracia de Dios, somos un montón. Hemos crecido en número y la gracia de Dios nos ha acompañado. Pero ¿cómo es tu relación con el mundo de la iglesia? ¿Tenés diferencias? Que las pueden haber, porque somos diferentes los unos de los otros. Pero que esas diferencias no te lleven
darte el derecho de poder hablar mal de su iglesia. Porque cada vez que te referís a ella, cada vez que te referís a un hermano, ponete a pensar que estás hablando de lo más preciado que tiene el Señor, tanto que dio su vida. Y me encanta este otro ejemplo que mientras estudiaba venía a mi mente, porque dice que el Señor mismo va a morir por ella con el fin de santificarla, de prepararla, de cuidarla, de prepararla para un día específico. Porque un día va a venir el novio, ¿sí? Y la va a tomar, la va a desposar. Y esto me encantaba, ¿no? Porque podía ver un claro ejemplo quizás de cómo en la antigüedad, ¿no? En el tiempo del Señor Jesucristo y aún en el tiempo antiguo, ¿no? Cómo se preparaba una novia. Y me llamaba la atención porque yo me ponía a pensar en lo que el Señor hace por su iglesia. Dice, y al cuidarla y prepararla para el encuentro con Él, dice, y en los tiempos antiguos, en el Medio Oriente, la ceremonia de preparación de la novia era muy, pero muy importante y especial, ¿no? Y hay un versículo que voy a mencionar, ahí en Jeremías 2:32, déjenme que lo busque y se lo puedo leer, que nos marca lo importante que era poder prepararse para este tiempo, ¿no? De cómo la novia de aquellos tiempos invertía para poder casarse. Capítulo 2, versículo 32. Y dice así. Se hace una pregunta acá el profeta. Dice, ¿se ordenará la Virgen de su atavío o la desposada de sus galas? ¿No? Y es una pregunta retórica que la respuesta es no. Una mujer que estaba a punto de casarse, y en aquel momento los matrimonios podían ser arreglados, pero esta mujer era tan importante que logre entender que su preparación para el momento de su desposorio, ella tenía que cuidarse, ella tenía que prepararse. Y acá me llevaba a pensar en cada uno de nosotros, pero de manera general. Nosotros, como iglesia, esperamos la venida de nuestro único y salvador. Porque un día nosotros, su iglesia, vamos a celebrar este evento importantísimo que son las bodas del Cordero, donde la iglesia, su amada novia, ¿sí? Se va a desposar con Él. Y estaremos para siempre con nuestro único Salvador. Y este ejemplo me llena de alegría porque un día esto va a suceder. Pero la pregunta es cómo me estoy preparando para ese momento. ¿Y cómo te estás hoy preparando? Porque si Cristo murió y Cristo nos santifica y Cristo nos va preparando, bueno, ¿de qué manera vos hoy te estás purificando? ¿Cómo es tu vida de santificación? Esta vida que mientras estemos en este mundo, mientras estemos en este cuerpo, constantemente vamos a ser bombardeados a hacerlo mal e incitados a hacerlo mal. Pero ¿cómo te preparás? ¿Buscas de su guía, de su dirección, de su palabra para poder regir tu vida a la luz de su verdad? ¿Preparándote a la luz de su verdad? Pero no solamente de manera individual, sino como iglesia. Hermanos, ¿cómo estamos como iglesia? ¿Te pusiste a pensar en eso? Y puede venir a tu mente, bueno, ¿cómo estamos como iglesia de manera universal, ¿no? En todo el mundo, pero como iglesia local dentro de la iglesia de Dios? ¿Estamos unidos? ¿Estamos preparados? ¿Nos estamos santificando los unos a los otros? ¿Vivimos una vida de cuerpo en santidad?
Y son cosas para que nos pongamos a evaluar si como iglesia estamos preparándonos para ese momento tan glorioso. ¿Qué va a suceder? Muy pronto en su palabra. Y debemos de estar atentos a su venida. Pablo nos va a dejar estos ejemplos de la iglesia como cuerpo de Cristo y como novia de Cristo. Son dos conceptos bien claves, dos imágenes bien claves que vos tenés que empezar a pensar, ¿no? La importancia que sos para el Señor y que la importancia que sos para la iglesia, para el cuerpo y la novia de Cristo. ¿De qué manera la iglesia se prepara para el desposorio? ¿Vos de qué manera te estás preparando? ¿No? Y vos decís, bueno, pero fíjate, ¿de qué manera puedo estar preparándome? Tirame un centro, ¿no? Y la vida de santidad, la vida de honrar al Señor, la vamos a encontrar en su palabra. Todo lo que el Señor nos quiso decir y todas las direcciones que el Señor nos quiere dar, lo vamos a encontrar en su verdad. Y si no somos diligentes en buscarlo, en conocerlo y en saber qué es lo que quiere o cómo Él quiere que yo viva, va a ser imposible. Va a ser imposible. No solamente tenemos la imagen de la iglesia como un cuerpo y como la novia de Cristo, sino que vamos a ir a otro apóstol, ¿no?, que pudo pasar tiempo con el Señor Jesús. Y vamos a ver la iglesia como casa de Dios, ¿no? Y puedes poner el versículo. Primera de Pedro. Vamos a primera de Pedro capítulo 2. Si me acompañan. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 4 y 5. ¿Listo? Dice así: acercándonos a Él, piedra viva, refiriéndose al Señor Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y acá es inevitable no pensar que nosotros hoy somos la morada. Cada creyente es la morada del Espíritu Santo de Dios. Y si hacemos un poco de historia, ¿sí? En la antigüedad, una vez que Dios llama a un hombre y le da la promesa de que a través de sus hijos, a través de sus hijos va a tener una gran generación, va a haber una gran multitud, un pueblo, el pueblo de Israel, ¿no? Y vemos las promesas a lo largo de la historia de cómo Dios va preservando la vida de estos hombres hasta que logra cumplir su promesa, ¿no? Y vamos a ver cómo llegamos hasta el tiempo donde Moisés va a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y mientras está en el desierto, ¿de qué manera Dios se va a presentar? ¿De qué manera Dios va a hacer presencia ante el pueblo? ¿Se acuerdan cómo? ¿Qué tenían que construir ellos? Bueno, un arca, ¿está bien? ¿Y el arca dónde se encontraba? Dentro del templo. ¿Y el templo cómo estaba construido antes? En ese tiempo, mientras estaban en el desierto, una carpa. Entonces, la morada de Dios en aquel tiempo era, bueno, una carpa, ¿no? Y ahí, donde las personas encargadas, ¿no?, una tribu específica, podía hacer los sacrificios debidos. Tiempo después, en los tiempos de los reyes, ya la morada de Dios no va a ser en una carpa, sino que va a ser en un qué? Más fuerte, no escucho. ¿En un altar? ¿En dónde? En un tabernáculo.
templo, esto ya es un edificio donde Dios se va a hacer presente ante el pueblo a través de un edificio, ¿sí?, construido con columnas, adornadas con oro, con utensilios específicos para los sacrificios, pero es ahí donde Dios va a hacer su morada. Pero hoy entendemos que la morada de Dios es diferente, porque Dios mora en la vida y en cada uno de los creyentes. Nosotros somos templo de Dios. Y Pedro va a hablar que nosotros somos piedras vivas. Y Pedro nos habla y nos va a resaltar esta unidad y el compañerismo que nosotros tenemos en Cristo. Nosotros somos la casa de Dios. Y ahora sí vamos al siguiente versículo. Ahí en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 15. Acompáñenme. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15. Dice así: capítulo 3, verso 15. Ok, me parece que acá. A ver, 16. Ahí está, gracias. Dice el versículo 16, perdón. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y entender este concepto de que Dios mora en cada uno de nosotros, y esta morada espiritual está formada por cada creyente en Cristo, y es la morada de Dios en la tierra, y ya no se limita en un solo lugar, en un templo como lo era en la antigüedad. Ya no se limita en un templo físico, tangible, hecho con materiales bien preciosos pero perecederos. Dice, en la antigüedad, para obtener una entrada directa a Dios, se limitaban a una sola persona, una vez al año y en un solo lugar. Hoy nosotros tenemos un libre acceso al Padre y lo tenemos con una confianza tal de que podemos acercarnos a Él. Y Pedro lo que nos va a dar a entender que cada uno de nosotros formamos ese templo, formamos esa casa, pero cada uno de nosotros también es la morada de Dios, la morada del Espíritu de Dios. Y en el versículo 17 que acabamos de leer, nosotros podemos correr un peligro terrible de poder destruir el templo, ¿no? Miren lo que dice en el versículo 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios los destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y puede que nosotros podamos ver que con nuestras actitudes, con nuestras palabras, poder causar división dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia de Dios. Incluso la manera de enseñar las escrituras de manera incorrecta o de interpretar y enseñar de manera incorrecta la doctrina bíblica nos hace a nosotros lo que menciona la Biblia como falsos maestros, y estos destruyen y dañan a la iglesia. Nuestras actitudes, nuestras acciones pueden destruir el templo de Dios, la unidad de la casa de Dios. Pero Pedro también hace referencia a que no solamente somos esa piedra viva, sino que también dice que somos un real sacerdocio, ¿sí? Y cuando hace referencia a estos sacerdotes, también podemos ir a la historia y poder lograr ubicarnos
¿Cuál era la función de los sacerdotes? ¿No? ¿Se acuerdan ustedes? Les pregunto. ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿De qué era responsable el sacerdote? Bueno, eran responsables de los sacrificios. Y se limitaba solamente a una tribu específica. La tribu de Leví. Los levitas estaban, ¿sí?, encargados de los sacrificios de todo el pueblo. Y a través de los animales y las aves, incluso los vegetales que conforman la ley de Moisés, ellos tenían que entregar o sacrificar y ofrecer por el pecado del pueblo. Pero nosotros, el día de hoy, debemos presentar sacrificios espirituales y aceptables a Dios, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser estos sacrificios que hoy nosotros como sacerdocio debemos ofrecer? Uno más. Primero, nuestro cuerpo. Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿sí? Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Puedes vos hoy, de esta manera, ofrecer tu cuerpo, ¿sí?, tu ser, al servicio del Señor, para que Dios pueda utilizarte a vos para su obrar. Y ese es el sacrificio que nosotros podemos hacer. También podemos hacer sacrificio, dice, de alabanza a su nombre. Y ahí en el capítulo de Hebreos, capítulo 13, versículo 15, va a hablar de las alabanzas que nosotros podemos presentar delante de Dios. Y Cristian nos hablaba, ¿no?, en relación a una vida de adoración a través de las canciones, a través de lo que yo le canto al Señor y de cómo yo exalto al Señor. También podemos hacer sacrificios con buenas obras, Hebreos 3:16. ¿Sí? Recordamos, y un versículo clave en el libro de Efesios también es que somos salvos por gracia, no por buenas obras. Pero fuimos salvados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esa es una ofrenda, ¿sí?, que nosotros podemos dar al Señor. Y también al servicio. Porque no hay nada más valioso que poder ponerte a disposición para el servicio de la iglesia. Es algo que a Dios le agrada, es una ofrenda de tu tiempo, de tu dinero, de tus fuerzas, para el beneficio de la iglesia de Dios. Y de esa manera nosotros podemos también ser de bendición para la iglesia y poder ofrecernos en sacrificios aceptables para el Señor. Pero todo va a depender también con la actitud con que lo hagas. Bien, uno más. Y con esto vamos a terminar. La iglesia como columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Y ahí vamos a presentar esos dos gráficos, porque Pablo le va a escribir a su hijo espiritual, a su alumno, ¿no? Y vamos a primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Bueno, en el versículo 14, Pablo va a comenzar diciendo: esto te escribo. Todo el capítulo 1, 2 y 3, ¿sí?, le va a dar instrucciones a Timoteo bien específicas, pero Pablo le va a decir: todo esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo estaba a punto de ir a ver a Timoteo, pero igual él decide escribirle. ¿Por qué? Dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y acá va a compararlo con una columna y con un baluarte de la verdad. Y acá, en la imagen que tenemos allá en la esquina superior, vamos a ver a una estructura que está compuesta por varias columnas que van a sostener toda la construcción. Y en la antigüedad no solamente se utilizaba para los templos, sino que también se le utilizaban las columnas para sostener un rótulo o un mensaje que te daba a entender qué es lo que había dentro, ¿sí?, ya sea de un negocio o de
de un templo, ¿sí? Te mencionaba, sostenía, ¿no? Y te mencionaba qué es lo que contenía, qué es lo que había. Y en el sentido de columna, cuando Pablo le va a escribir a Timoteo, le va a dar la idea que es donde se apoyan o se sostiene un edificio. Y acá nos da la idea de nosotros predicar y exponer la verdad, que es su palabra. Entonces, nosotros somos esas columnas, como iglesia somos esas columnas, que van a tener el letrero bien en alto, ¿sí? De la verdad de la palabra de Dios. Van a exponer la verdad de la palabra de Dios. Y acá puede entrar los momentos en los cuales la iglesia cumple su propósito de predicar el Evangelio, de compartir las buenas nuevas de salvación, pero también de exponer la Biblia, de exponer su verdad. Y nosotros somos esa columna, ¿sí? Que sostiene la palabra de Dios, pero que la predica, que la habla, la comparte, la expande, la proclama. Esa es nuestra responsabilidad como columna. Pero Pablo también va a tener el concepto de baluarte. ¿Alguna vez? Ahí tiene el dibujito, pero ¿saben lo que es un baluarte? Bueno, dentro de las ciudades fortificadas, en sus muros, ¿sí? Que ellos van construyendo, que aparte eran muy altos, servían para protección. Y parte de esos muros, más específicamente en las esquinas, se regía esto, un baluarte, que es una especie de torre, pero al aire libre, ¿sí? Y lo que servía este baluarte, el propósito era para que en el momento que esta ciudad era atacada por sus enemigos, los soldados, ¿no?, que tenían que proteger la ciudad podían subir a esos lugares y tenían, ¿sí?, una vista panorámica mucho mejor para poder defenderse. Y es este concepto que Pablo quiere dejar a Timoteo, porque la iglesia tiene que ser un baluarte. La iglesia tiene que aprender a defender la verdad de su palabra. No solamente exponerla, sino defenderla. Y yo digo, pero ¿de qué tenemos que defender la verdad de la palabra de Dios? Pues estamos en un mundo, en un sistema, donde las ideologías, la forma de pensar de cada uno, se van a levantar contra la verdad de la palabra de Dios. Y contra eso tenemos que hacerle frente. Pero no pretendas querer hacerle frente a estas ideologías que el mundo va levantando, ¿sí?, por tu propia manera de pensar, porque estés haciendo exactamente lo mismo. Vos tenés que ir con la verdad de la palabra de Dios y tenemos que presentarnos delante de este mundo con la verdad para defenderla, para defender lo que Dios nos dice, para defender la verdad de la palabra de Dios. Y no decir, no, yo creo que tenemos que ser misericordiosos con estas ideologías de género, y está bien que ellos piensen de esta manera, mientras ellos respeten lo que yo pienso, obviamente sin llegar a la creencia, ¿no? Yo lo dejo ahí que ellos piensen igual. Bueno, pero en el momento, varios de ustedes, en sus trabajos, o aún aquellos que seguimos cursando la universidad, te van a presentar, ¿no?, y estas ideologías que el mundo está tan en contra de lo que Dios nos dice en su palabra. Y no solamente levantan ideologías o formas de pensar que son convenientes para ellos, sino que se van a levantar en contra de lo que Dios nos dice. Y es ahí donde nosotros tenemos que pararnos en el baluarte y poder defenderla, saber defenderla. Un comentarista de este pasaje nos va a dar algunas herramientas para ver de qué manera nosotros podemos sostener, ¿no?, podemos exponer la verdad o podemos defender la verdad. Y ahí tenemos oír y obedecerlo, ¿sí? Ahí está el versículo de Mateo, pero el principio de Santiago también aplica, no solamente oidores, sino hacedores de su palabra.
usarla correctamente. Cuando a Timoteo le dice, trazando bien la palabra de verdad. ¿Sí? Y acá hay una responsabilidad de parte tuya de no solamente leerla y aplicarla, sino que antes de aplicarla tenés que entender lo que haces. Tenés que entender lo que lees. Porque ¿cómo vas a aplicar algo que no logras entender? O aplicás cualquier cosa, o aplicás lo que la palabra de Dios te dice. ¿De qué más? Guardarla en el corazón. Y el principio de Salmos, 7, 19, 11, ¿sí? No solamente tenerlo en la cabeza como conocimiento, sino realmente creer que la palabra de Dios dice es real. Sosteniéndola en el alto como la palabra de vida, una palabra que su palabra no es solamente un libro muerto, sino que también puede dar vida. Comerla, dice Apocalipsis, y esto requiere de un estudio y meditación. ¿Sí? La iglesia, lo que hoy la iglesia te ofrece como iglesia es el tiempo de la hora silenciosa. ¿Sí? No te pierdas la oportunidad de poder ser parte de la iglesia haciendo este devocional tan hermoso que estamos en el libro de Lucas. Defenderla, hablamos ahí, y Filipenses 1:16 nos habla de eso, divulgarla, proclamarla y demostrar su poder en una vida consagrada. De esta manera nosotros podemos ser esas columnas que exponen su palabra y este baluarte que la defiende. Pero el desafío es cómo vos podés pensarlo de manera individual, cómo vos te estás preparando, cómo vos podés cumplir con todo esto. Pero déjame decirte que queremos y nos estamos esforzando por el liderazgo de llevarnos absolutamente a todo miembro de la iglesia del lugar, ¿no? A que podamos juntos ser esa columna, que juntos podamos proclamar el Evangelio, la verdad, pero que juntos también podamos saber defenderlas. Por eso están las clases bíblicas, que son geniales, no pierdas la oportunidad. Y acá va un concepto que tienen y que tenemos todos aquellos que fueron o a un viaje misionero o visitaron otra iglesia. La mayoría de ustedes han ido a un viaje misionero o han logrado ir a visitar otra iglesia. Y si vos te pones a comparar, no es porque somos mejores, ¿no? Cuando podemos ir a otros lugares, vemos los beneficios que la iglesia del lugar tiene. Y déjame decirte que no sabemos aprovechar. ¿Cuántas iglesias, ya sea en Tucumán, Corrientes, Misiones, Perú, ¿no? Aún la iglesia acá, la iglesia de Roberto, de Guernica, Los Cebos, vos decís, puede que tengan o no lo que la iglesia del lugar tiene. Y las oportunidades de crecer, de aprender, que la iglesia del lugar te ofrece, pero vos no sabés aprovechar. ¿No? Y solamente te das cuenta cuando lográs visitar otra iglesia. Por eso, hermanos, la imagen que nosotros tenemos que tener de la iglesia como cuerpo de vital importancia, porque vos sos y cumplís un rol importante, del valor que tenemos y que tenés vos como iglesia, como la novia de Cristo, y el peligro de poder estar hablando mal de su iglesia. Pero también el hecho de poder tener a la iglesia como la casa de Dios y el compañerismo y la unidad que nosotros debemos tener para que la morada de Dios, ¿no?, sea real, y el comportamiento que debemos tener, hasta el punto de llevarnos a este principio de que juntos podamos proclamar, expandir, enseñar la palabra de Dios, pero también a defender. Y es fue un ánimo para mí, para mi vida. Y realmente hacerlo posible cuesta horrores, mucho. Pero juntos, en unidad, ¿no?, cuidando esta unidad, que el Señor nos manda a cuidarla, poder glorificar al Señor. Así que, gracias hermanos, terminemos con una palabra de oración. ¿Cuántas gracias te damos, queridos?